El edificio es el primer edificio en Sevilla que es consciente del papel nuevo que juega el río. Recoge toda la tradición, yo creo que andaluza más que sevillana. Es un edificio muy de composición renacentista andaluza. Cuando tú le dices a la gente hoy día que trabaja en la torre frente a la Torre del Oro, ese edificio de Moneo que lo hizo, que al principio se veía muy raro, ahora está precioso en ese entorno. Yo creo que gusta. La verdad que cuando pegamos el cambio, para nosotros fue un gran acontecimiento y una mejora totalmente incuestionable. La ubicación de este edificio, donde está ahora mismo, es una maravilla. Veníamos de un lugar de trabajo, de una oficina compuesta por 3 edificaciones distintas, que como de casas, viviendas antiguas, pues efectivamente tenían una zona un poco extraña en cuanto al uso que le estábamos dando, porque teníamos que optimizar los espacios, en cuanto a los accesos, porque había muchas zonas que quedaban así inservibles, había patios, era la propia construcción de una Sevilla antigua. Y después nos trasladamos a un edificio del que ya teníamos referencia, que teníamos una maqueta que se expuso durante un cierto tiempo, que incluso hemos podido visitarla. Yo mismo he visitado el edificio en construcción, he entrado incluso en los sótanos y poco a poco hemos ido viendo la composición, pero no el interior. Entonces el interior sí fue para nosotros una sorpresa y fue una sorpresa muy agradable. Nosotros estábamos en una casa en Orfila preciosa, pero la verdad es que ya se había quedado, eran como 3 casas juntas, pero ya se había quedado como un poco pequeña, ya estábamos todos, por cualquier rincón te podías encontrar una mesa con una silla y la verdad que el cambio para mí fue muy espectacular. La verdad que cuando pegamos el cambio, para nosotros fue un gran acontecimiento y una mejora totalmente incuestionable, la situación y la ubicación del puesto de trabajo, ¿no? Comparar Orfila con esto es comparar la noche y el día. Sobre todo de los previos de la inauguración del edificio, recuerdo ese run run en la ciudad de cómo iba a quedar un edificio entonces considerado súper moderno en el casco histórico. Es verdad que en Sevilla hubo cierto recelo. Lo que ocurre es que ahora eso nos parece casi irrisorio, porque por el número de plantas del edificio, por el ladrillo visto que Rafael Moneo utiliza para la fachada, aunque las cubiertas de pizarra sigan llamando un poquito la atención en esta tierra, el edificio está perfectamente integrado. Ahora, en aquel entonces no se veía así. No somos conscientes de que hayan pasado 25 años, para mí es una cosa de hace poco, ¿no? La previsión es para mí fue un edificio muy importante porque supuso pues un aprendizaje con Rafael Moneo, que era un trabajador incansable y un teórico de primerísima fila, como se ha demostrado y el tiempo lo ha puesto en su sitio. Y en aquella época, que era menos conocido popularmente, sí sabíamos que era el primer arquitecto que había en España con una teoría muy madura y muy compleja. No es un arquitecto que se ciñe a un solo asunto, sino que tiene en su cabeza la capacidad de asumir toda la complejidad de la cultura hoy. Sin duda Rafael Moneo consiguió algo realmente difícil en un enclave tan importante como era la Torre de la Plata y la visión que se iba a dar de la Torre del Oro desde la otra margen del río, desde la zona de Río Grande y Plaza Cuba, y con su planteamiento horizontal
y su entendimiento y ensamblaje de materiales sevillanos tradicionales, pues consiguió una obra realmente significativa, realmente importante y que realza la figura de la Torre del Oro. Me acuerdo una vez que hablando desde enfrente, desde un restaurante que había que se llama restaurante Torre del Oro, no, Río Grande, desde enfrente hablaba, dice, no, mira, la previsión tiene que ser como el fondo de un cuadro, las pinceladas negras del fondo del cuadro donde tiene la primera plana, tiene el río con la Torre del Oro y detrás en el perfil está la Giralda. Yo creo que era claramente el espíritu del edificio. El edificio no tenía un espíritu protagonista, sino que asumía esa condición de estar enmarcando la Sevilla histórica. Ahora no nos resulta extraño. Entonces, insisto, había personas que lo veían con recelo, porque por su forma, como una proa, llamaba la atención. Ahora no, ahora lo vemos estupendamente integrado para el bien de Sevilla. Yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar en el año 90-91, tenía algún amigo que estaba terminando la carrera de arquitectura y me decía que no veía muy bien el diseño del edificio con el entorno donde estaba ubicado. Sin embargo, yo creo que con el tiempo se ha demostrado, y no sé si por costumbre o porque realmente el diseño del edificio estaba así ya pensado por su arquitecto, se ha demostrado que está perfectamente imbuido en lo que es el diseño arquitectónico, y no se nota que sea ni mucho menos un parche, sino todo lo contrario. Yo creo que ya es un edificio dentro de este entorno que a mí particularmente me gusta. Yo muchas veces he cogido un taxi y he dicho a previsión, porque tengo la costumbre, mal dicho, pero porque pienso que a lo mejor el taxista no conoce, y ya sí me dicen en la esquina del Betia, ¿no? Ya sí me paran en el Betia, vamos.